Damos comienzo aquí a la segunda parte de la clase de sífilis. En esta parte vamos a continuar hablando del diagnóstico de la sífilis, especialmente de las pruebas treponémicas y otras pruebas para el diagnóstico directo. Veremos de qué manera utilizamos estas pruebas, es decir, estudiaremos los algoritmos diagnósticos. Continuaremos estudiando la progresión de la enfermedad, es decir, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. Hablaremos de la transmisión congénita, hablaremos también de las estrategias de tratamiento y prevención y culminaremos hacia el final de la clase con una muy breve descripción de otros treponemas, es decir, treponemas que no son especie pallidum, subespecie pallidum. Otra manera de detectar fehacientemente la presencia de la bacteria en un individuo afectado de sífilis es por reconocimiento de secuencias de ADN específicas mediante la reacción de amplificación por PCR. Dado que se utilizan cebadores o primers totalmente específicos para Treponema pallidum, la especificidad de este método es muy alta, porque uno lo que está reconociendo son secuencias específicas de pallidum frente a Treponema pallidum de otras subespecies o de otra especie como Treponema carateum. La sensibilidad de este método es regular, alcanza cerca del 78%, pero puede ser incrementada utilizando en vez de una PCR convencional, una PCR mediante transcriptasa reversa cuantitativa, o sea, una QRT-PCR. La validez de este método aún está en discusión. No sería de aplicación general, dado que para casos de sífilis primaria o secundaria, con signos y síntomas característicos, quizás los métodos convencionales indirectos serían más válidos. Pero esta metodología de identificación de ADN específico podría ser más útil para el diagnóstico de la sífilis tardía o la infección persistente en individuos que recibieron un tratamiento supuestamente adecuado, pero que han sido refractarios a ese tratamiento. En cuanto a la sífilis congénita, también este método puede ser útil por identificación de Treponema pallidum en líquido amniótico. Una salvedad que debemos hacer es que esta metodología reconoce ADN, pero no puede distinguir entre los treponemas vivos de los treponemas muertos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de un individuo que ha sido sometido a tratamiento y el tratamiento ha sido exitoso, es posible que ya la bacteria, no haya bacteria viva dentro del huésped, pero aún quede el ADN que puede permanecer en el huésped entre 15 y 30 días después que la bacteria ha muerto. Cuando esto ocurre, ustedes pueden llegar a haber terminado un tratamiento que ha sido exitoso y ha dado muerte a todos los microorganismos, pero el ADN permanece y eso puede hacerles creer a ustedes que el individuo sigue aún infectado, con lo cual ustedes podrían querer tratar al individuo con un nuevo curso de antibióticos cuando en realidad no lo necesita. En contraposición al diagnóstico directo de la sífilis tenemos el diagnóstico indirecto. En el caso del diagnóstico indirecto no estamos determinando la presencia de la bacteria, sino la presencia de una respuesta inmune contra el microorganismo. Un método de excelencia que se utiliza para este fin es el de FTA-ABS. Este acrónimo viene de Fluorescent Treponema Antibody con absorción. Básicamente lo que se hace en este caso es ustedes lo que van a tener es el suero del paciente y lo que van a hacer primero es someter a estos sueros del paciente a un tratamiento con una suspensión de treponemas no pallidum. Es decir, ustedes mediante este procedimiento lo que van a hacer es absorber todos aquellos anticuerpos que no están dirigidos contra los antígenos específicos de Treponema pallidum. Ustedes van a remover una buena cantidad de anticuerpos no específicos. Una vez que se hace eso, el sobrenadante remanente, porque esto se centrifuga, el sobrenadante remanente se coloca sobre portaobjetos que contienen adheridos treponemas de referencia. Son treponemas pallidum de referencia que, digamos, se depositan, se fijan sobre estos portaobjetos. Entonces, en estos portaobjetos ustedes van a poner cada una de las muestras que ustedes tienen
y un suero control positivo. Este suero control positivo ustedes saben que tiene anticuerpos contra treponema. Posteriormente se lava este portaobjeto y se aplica una anti-IgG humana que se prepara en otra especie animal, y luego otro segundo anticuerpo que es un anti-IgG de cabra, ¿sí? Marcado este ahora con fluoresceína. Es decir, se hace una especie de triple sándwich. Así que ustedes van a tener el treponema, el suero del paciente, la anti-IgG humana preparada en cabra y una anti-IgG de cabra preparada en conejo que está marcada con fluoresceína. Si ustedes en el suero del paciente tenían anticuerpos dirigidos contra treponema, la imagen que ustedes van a ver es de los treponemas fluorescentes. Les hago la salvedad, les estoy indicando que los treponemas que ustedes están viendo acá no son los treponemas que tenía el paciente, sino son los treponemas de referencia que vienen con el kit diagnóstico. De esta manera ustedes pueden, con alta sensibilidad y muy alta especificidad, determinar la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos treponémicos. Otras metodologías que se utilizan para el diagnóstico indirecto de certeza de la sífilis incluyen, por un lado, la microhemaglutinación de los treponemas. Esta metodología detecta la presencia de los anticuerpos treponémicos mediante una técnica en donde se hace interaccionar el suero del paciente con hematíes que tienen absorbidos sobre su superficie al antígeno treponémico. En el caso de estar presentes los anticuerpos, se va a producir la hemaglutinación. Esta técnica tiene menor sensibilidad y menor especificidad que la FTA-ABS descrita anteriormente. Existen otros dos métodos, uno es el de enzimo inmunoanálisis automatizado y otro el de inmunoanálisis por quimioluminiscencia, en donde se detectan antígenos treponémicos con muy alta sensibilidad y especificidad. Estos métodos, ambos, son de 10 a 20 veces más caros que el test de BDRL o el test de RPR, pero a diferencia de BDRL o RPR, permite el procesamiento de muchas muestras en menor tiempo de manera automatizada. Es decir, estos son los dos métodos que se utilizan para la detección de antígenos treponémicos por métodos automatizados, es decir, donde la intervención de la mano del hombre es mínima. Por último tenemos las pruebas rápidas de aglutinación, en donde ustedes lo que tienen es antígenos treponémicos que están absorbidos sobre partículas de látex, por ejemplo, y en donde la presencia del anticuerpo les va a permitir ver una aglutinación. Estos métodos no están todavía muy difundidos y todavía no existe prueba fidedigna de que sean realmente útiles. Igualmente en algunos sitios se están utilizando. Habiendo descrito todas las metodologías con las que contamos para poder realizar la identificación tanto de la presencia de la bacteria como de anticuerpos dirigidos contra ella en el laboratorio, veamos ahora de qué manera uno realiza una utilización racional de estos métodos para llegar al diagnóstico de certeza. Al respecto existen dos algoritmos. Uno es el algoritmo tradicional y otro es el algoritmo inverso. Para el caso del algoritmo tradicional, y en el caso que tengamos pacientes en donde uno puede identificar la presencia de la lesión sospechosa, en ese caso, y si esa lesión es accesible y puede tomarse la muestra, uno puede realizar el diagnóstico directo por la técnica de inmunofluorescencia. En este caso, cuando la técnica nos está dando un resultado negativo, ustedes ya directamente pueden a esa altura descartar la presencia de sífilis, es decir, la lesión no es sifilítica. Pero para el caso de que la inmunofluorescencia fuera positiva, eso nos da el diagnóstico de certeza de manera inmediata, en cuyo caso ustedes deberán realizar la prescripción del antibiótico adecuado a ese paciente. Existen muchas situaciones en donde uno no tiene una lesión sospechosa. Esto ocurre muchas veces cuando uno lo que tiene que realizar es el análisis de sueros que provienen de una población de individuos. Por ejemplo, población de individuos en riesgo,
plasma que proviene de bancos de sangre, o grupos de individuos, por ejemplo, que se analizan para análisis prenupcial o para análisis prelaboral. En esos casos, lo que se recomendaba mediante este algoritmo tradicional es la realización de una prueba no treponémica, es decir, una prueba de BDRL o RPR. Dado que esta técnica es bastante sensible, aunque no específica, si la BDRL o RPR daban negativas, en general uno, en ausencia de algún otro signo o síntoma de la enfermedad, uno podría llegar a la conclusión de que no hay enfermedad. Pero en el caso de que la prueba fuera positiva, y especialmente si al hacer una BDRL cuantitativa diera un título alto, uno puede, frente a la sospecha de que el individuo pueda estar enfermo, uno debe confirmar el diagnóstico mediante una prueba treponémica, una prueba en donde ustedes van a identificar la presencia de anticuerpos específicos. En ese caso ustedes hacen una prueba de FTA-APS o de microhemaglutinación. Si la prueba es positiva, ustedes están confirmando la presencia de la enfermedad y en ese caso deberán prescribir el tratamiento adecuado. Si la prueba en ese caso diera negativa, la probabilidad de que exista enfermedad sifilítica es bastante baja. Debe hacerse notar que los anticuerpos dirigidos contra antígenos treponémicos en general aparece antes que aquellos dirigidos contra cardiolipina. Por eso es que ustedes podrían llegar a tener un resultado negativo y descartar un caso como no sifilítico cuando para ese momento ya tengan algún pequeño bajo título de anticuerpos FTA. Es decir, si ustedes tienen una BR negativa, pero se tratara de un caso no de análisis de población general, sino donde ya tienen algún tipo de sospecha, quizás lo que convenga es repetir esta BDRL al menos una semana después. En aquellos laboratorios en donde se analizan un elevado número de muestras, es más conveniente utilizar el algoritmo inverso para el diagnóstico de la sífilis, dado que esta metodología necesariamente utiliza métodos automatizados para iniciar este análisis. Los métodos automatizados que se están utilizando son los de enzimo-inmunoanálisis o de inmunoanálisis por quimioluminiscencia. En este caso lo que se analiza es el suero de los individuos. Aquí, en estos casos, se está haciendo no solamente diagnóstico, sino también tamizaje en poblaciones que normalmente debieran ser sanas y no debieran padecer esta enfermedad. Por ejemplo, individuos a los que se realiza un ensayo prelaboral o un análisis prenupcial. También, por supuesto, puede haber individuos que tienen alguna lesión característica o la sospecha es muy grande y bueno, también se incluyen aquí en este tipo de proceso. Pero tengamos en cuenta que un alto número de muestras puede ser negativo. Entonces, si ustedes realizan tanto un inmunoanálisis como un inmunoanálisis por quimioluminiscencia les diera un resultado negativo, esto ya les está diciendo de entrada, como ustedes están buscando anticuerpos treponémicos, ya esto les dice que no tienen enfermedad. Pero para el caso de que les diera un resultado positivo, esto quiere decir el individuo tiene anticuerpos treponémicos y si hay algún signo o síntoma de la enfermedad, ustedes esta sospecha ya la están confirmando y directamente prescriben el tratamiento antibiótico si se sospecha que está el individuo en una sífilis primaria porque tiene la lesión, o si aún no tiene la lesión puede ser que la enfermedad esté en incubación. Pero para esto tiene que tener una sospecha clínica. En el caso de que ustedes no tengan una lesión y lo que sea, por ejemplo, esto surge por ejemplo de un análisis de una población en riesgo, como les mencionaba, por ejemplo, mujeres, personas que están ejerciendo la prostitución y que no tienen los controles adecuados, ustedes no tienen por qué estar viendo necesariamente la presencia del chancro. Entonces, deben confirmar el resultado de estas pruebas treponémicas automatizadas con una BDRL o una RPR que se hace en forma manual. En el caso de que una prueba de BDRL o RPR diera positiva, eso les está diciendo que el individuo está enfermo, está infectado. Después podrán ver dónde es que tiene el chancro, si lo tiene,
porque puede estar en ese periodo intermedio que ustedes tienen entre la sífilis primaria y la sífilis secundaria. En este caso, ustedes deben tratar al individuo con el antibiótico si no es que sea prescrito anteriormente. Puede ser darse el caso de que habiendo tenido un resultado positivo de la prueba automatizada, la BDRL les dé negativo. En este caso deben hacer un desempate y por eso tienen que hacer una nueva prueba de confirmación con un análisis de anticuerpos, es decir, tienen que hacer una segunda prueba de búsqueda de anticuerpos treponémicos. Y ahí se usa entonces en forma manual la prueba convencional de FTAPS o de microhemaglutinación. Si esta prueba resultara ser positiva, entonces, como esta prueba es un poquito más sensible que el método automatizado, ustedes ahí llegan a la conclusión de que sí, evidentemente el individuo está enfermo y por eso deben tratarlo, pues está padeciendo la enfermedad. Si en cambio la prueba específica les diera negativa, entonces ahí lo que tienen que hacer es un análisis mucho más exhaustivo del paciente, ver si este individuo tiene factores de riesgo para la sífilis y quizás lo que deban hacer entonces es repetir tanto la BDRL o la RPR unas semanas más tarde para poder confirmar si se trata de enfermedad, es decir, de sífilis o no. Volvamos a la progresión de la enfermedad. Habíamos dicho que después de un periodo de incubación aparece el chancro de inoculación. Mientras el chancro está presente es cuando el individuo probablemente vaya a la consulta y ahí, en caso de que se pueda hacer el diagnóstico de certeza, ustedes van a indicar el tratamiento antibiótico correspondiente. Es posible, porque eso puede ocurrir, que el individuo afectado al que sea prescripto el antibiótico no adhiera al tratamiento, es decir, no se aplique las inyecciones con la inyección correspondiente. En ese caso existe el peligro de que el individuo tras un periodo va a notar que el chancro cura espontáneamente y esto ocurre aún en ausencia de tratamiento, es decir, tras un periodo de 3 a 5 semanas de haber aparecido el chancro, este cura espontáneamente, cicatriza. El individuo puede pensar que ha curado, pero en realidad no ha curado, sino que la enfermedad prosigue. Una forma de poner en evidencia si el tratamiento ha sido efectivo, es decir, si se ha administrado el tratamiento correspondiente, es verificar mediante BDRL o RPR la presencia de anticuerpos no treponémicos. En el individuo que ha sido tratado y que ha respondido al tratamiento, lo que ustedes van a ver es una disminución manifiesta del título de anticuerpos no treponémicos, es decir, la prueba BDRL puede hasta negativizarse. Mientras que en el caso de que no haya sido administrado el tratamiento, es decir, no se ha hecho el tratamiento antibiótico, el título de anticuerpos no treponémicos va a seguir elevado. Tras un periodo que va a mediar entre las 3 semanas y los 6 meses, después de la enfermedad primaria, después que haya curado el chancro primario, aparecen los signos característicos de la sífilis secundaria. Esta erupción secundaria se caracteriza por una serie de lesiones, que ahora veremos en las fotos, y que van a estar presentes durante un periodo tan corto como 2 semanas hasta quizás 10 semanas, y que tiene que ver un poco con la gravedad de las lesiones en los distintos pacientes y el tiempo que tardan en cicatrizar. Esta erupción secundaria puede ser seguida por otras erupciones secundarias, es decir, puede volver otra vez a aparecer una erupción secundaria semanas después y este proceso puede repetirse 2, 3 o hasta 4 veces. De esta manera van apareciendo erupciones secundarias recrudescentes por un periodo prolongado. Las lesiones características de la sífilis secundaria aparecen diseminadas en todo el cuerpo. Cada una de estas lesiones es semejante a lo que habíamos visto como chancro de inoculación, es decir, cada una de estas lesiones contiene treponemas y por este motivo estos individuos son altamente contagiosos por contacto. Una característica de estas lesiones
de la sífilis secundaria es que no respetan ni la palma de las manos ni la planta de los pies, como así lo hacen otras lesiones eruptivas que aparecen en ciertas enfermedades virales. Además de las lesiones en piel, durante la sífilis secundaria también ocurren lesiones en las mucosas. Este tipo de lesiones son en general de tipo condilomatoso, es decir, asemejan verrugas. Aquí pueden observar ustedes estas lesiones en la lengua del individuo y en la región perianal. Estas lesiones condilomatosas se denominan en latín condiloma latum. El análisis histopatológico de las lesiones sifilíticas nos permite observar la presencia de un fenómeno denominado endoarteritis obliterativa. Como les expliqué anteriormente, Treponema pallidum se adhiere a través de sus adhesinas a la fibronectina en el interior de los vasos. Esto hace que las células endoteliales expresen la molécula de adhesión ICAM1, que encuentra como receptor al CD43 en los monocitos circulantes. Estos monocitos, transformados en macrófagos, se adhieren al interior de las paredes y empiezan a reducir su sección. También están migrando otras células, no solamente los monocitos, sino también linfocitos TCD4, linfocitos TCD8 y células natural killer. Se está produciendo en esta región la producción de interferón gamma por parte de los macrófagos y también de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 6. Todo esto lo que está produciendo al mismo tiempo es una infiltración perivascular, y todo este fenómeno conduce a la isquemia de la región, provocada en parte por la reducción de la luz de los vasos, sumada al daño que están produciendo todas estas células que están conformando esto que ustedes ven acá, que es esta infiltración perivascular. Este fenómeno se da en los vasos de todo calibre. Se puede observar en los pequeños vasos, en las lesiones como el chancro de inoculación, pero también a la larga, en el largo plazo, en las sífilis terciarias puede también observarse signos que manifiestan la presencia de este fenómeno en vasos tan grandes como la arteria aorta. Una vez que las lesiones características de la sífilis secundaria han curado espontáneamente en el individuo no tratado, ustedes pueden observar lo siguiente. En un 25% de esos individuos se observa que los títulos, tanto de anticuerpos treponémicos como no treponémicos, se bajan a niveles no detectables, es decir, las pruebas se negativizan. Al mismo tiempo, y en el seguimiento de estos individuos, se ve que nunca más presentan otro signo o signo alguno de enfermedad. Es decir, estos individuos han curado completamente. Cuando esto ocurre, se estima que la bacteria ya no está más en estos individuos. En un 45% de los individuos, estos permanecen con serología positiva, pero nunca llegan a presentar otro signo de enfermedad, es decir, no alcanzan quizás en lo que les resta de vida a presentar otro signo de enfermedad. El hecho de que la serología sea positiva indica que muy probablemente tenga que estar Treponema pallidum alojado en algún sitio del huésped. Generalmente lo que ocurre es que cuando se despierta la respuesta, se genera la respuesta inmune contra treponema, treponema va peleando, va tratando de evadir esta respuesta, generando nuevas variantes antigénicas por variación antigénica. Pero llega un momento que este fenómeno se agota y por último la bacteria ya no puede resistir el ataque del sistema inmune y entonces empieza a reducir su número, alojándose en sitios a donde la respuesta ya no los alcanza completamente. Y por eso la bacteria se aloja en sitios recónditos y ahí va a permanecer. Y desde ahí va a producir permanentemente una estimulación del sistema inmune, lo que va generando esta respuesta secundaria que se caracteriza por esta serología positiva. En un 30% de los individuos, y en el largo plazo, porque estamos hablando más allá desde 1 año a 30 años, los individuos pueden desarrollar
los signos característicos de lo que denominamos la sífilis terciaria. El periodo que media entre la desaparición de las lesiones características de la sífilis secundaria y la aparición de los signos característicos de la sífilis terciaria se denomina periodo de latencia o sífilis latente. Uno puede reconocer un periodo de latencia temprana y uno de latencia tardía. En algunos casos las lesiones se producen en algunos pacientes dentro del primer año y en otros casos las lesiones aparecen muy tardíamente. Son dos tipos de pacientes que pueden observarse en la clínica. Como hoy en día la mayoría de los pacientes son diagnosticados, bueno, la mayoría es tratado y por eso que hoy es muy raro poder encontrar pacientes con sífilis terciaria. En el caso que alguno de ustedes tuviera la suerte de poder llegar a ver a algún paciente de este tipo, lo que van a observar que es en algún sitio en donde se estuvo presente alguna vez el treponema, se van a producir lesiones, probablemente de naturaleza autoinmunitaria y que son bastante serias con bastante destrucción de tejido. Esto que ustedes ven acá es una perforación palatina, probablemente donde alguna vez estuvo alojado el treponema. Dado que la sífilis es una enfermedad sistémica, la bacteria puede ubicarse en cualquier parte del organismo. Este tipo de lesiones se los ha dado en llamar desde hace ya mucho tiempo gomas, el goma sifilítico. Aquí ustedes pueden observar este goma y fíjense que este goma tiene dos características. Hay por un lado lesiones de tipo verrucoso y por otro lado perforaciones con destrucción de tejido. Los gomas se pueden dar en cualquier tejido. Aquí, por ejemplo, tienen un goma óseo. Y también puede darse en tejido epitelial, cutáneo. En este caso, este individuo tiene gomas faciales. Aquí no existe destrucción de tejido, pero sí la formación de condilomas. Debemos hacer mención que un pequeño porcentaje de los individuos infectados con Treponema pallidum sufren la neurosífilis. La presentación neurológica de la sífilis era muy común en la era preantibiótica, en donde entre un 25 y un 35% de los individuos las presentaban. Con los años la incidencia ha decrecido hasta que estos datos, que provienen de un estudio entre 2001 y 2004, pero que tienen todavía vigencia, muestran que aproximadamente un 2,1% de los pacientes con VIH y un 0,6% de pacientes no infectados con VIH sufren la neurosífilis. La neurosífilis tiene una forma temprana de presentación y una forma tardía. En la forma temprana, los signos y síntomas aparecen entre los primeros meses o primeros años después de que se haya sufrido la sífilis primaria. Básicamente son signos de tipo meningeo o meningovascular, habiendo también signos de tipo ocular, o sea, la sífilis ocular y la otosífilis. En la forma tardía, que hoy es pero bastante muy difícil de poder observar, aparece entre los 10 y 25 años después que se sufrió la sífilis primaria. Muchos de estos datos surgen de los estudios que se hicieron en la antigüedad, cuando todavía no se administraban los antibióticos. De los signos característicos se recuerdan la demencia sifilítica, la paresia generalizada y el tabes dorsal, que se caracterizaba por problemas motrices que sufrían los individuos, como la ataxia sensorial, sumado a otros signos como dolores súbitos, etc. La madre puede transmitir la sífilis al feto durante el embarazo. En efecto, Treponema pallidum puede atravesar la placenta y lo hace a partir de la 9ª a 10ª semana de gestación. El riesgo de infección para el feto es máximo durante la sífilis primaria o secundaria, cuando esta es no tratada. Luego comienza a disminuir un poco, es de alrededor del 35% madres con sífilis que tienen más de 2 años de evolución de la enfermedad.
continúa siendo apreciable hasta el cuarto año de evolución, tras lo cual comienza a declinar. Debe hacerse mención que las lesiones que sufre el feto comienzan a ocurrir recién después de la semana 16 de gestación. Esto coincide con el momento en que el feto, es decir, después de la semana 16 es cuando el feto comienza a tener parcialmente maduro su sistema inmune. Entonces, las lesiones que sufriría el feto estarían relacionadas con la aparición de la respuesta inmune en el feto, dirigida contra la bacteria. Por eso es que cuando se trata precozmente a la paciente sifilítica, es decir, antes de las 16 semanas de gestación, se puede prevenir en gran medida el daño al feto. No obstante ello, en principio, alrededor del 40% de los fetos infectados se pierden por aborto espontáneo o muerte fetal a término. Aún así, de aquellos fetos que por último terminan naciendo vivos, en madres no tratadas, la mortalidad luego, a posteriori del nacimiento, es también alta y ronda el 25%. De aquellos pacientes que por último terminan sobreviviendo, el 40% de los sobrevivientes tienen secuelas realmente severas que ahora veremos. El diagnóstico de la sífilis congénita es muy complejo realmente y no se cuenta con un método totalmente fidedigno. No es muy recomendable hacer un análisis de los títulos de anticuerpo, ya sea treponémico como no treponémico, en el feto, porque dado que los anticuerpos de la madre pasan al feto y eso pueden llevar a confusión y a errores diagnósticos. Si uno tiene la suerte de encontrar, cuando uno compara los títulos de BDRL o RPR de sueros del recién nacido con el de la madre y encuentra que el suero del recién nacido tiene un título 4 veces más alto que el de la madre, esto es sugestivo, muy sugestivo de sífilis congénita, lo cual obliga a un estudio más exhaustivo del recién nacido. Existen muy pocos signos que nos puedan hacer sospechar una sífilis en un recién nacido. Uno de estos signos es la presencia de manifestaciones cutáneas, como por ejemplo la descamación cutánea. Esto no ocurre normalmente y cuando ocurre, bueno, uno puede sospechar la posibilidad de una sífilis y tiene además algún otro indicio que haga sospechar la enfermedad. Una vez que el niño ha superado la edad neonatal y ha desarrollado, lo que puede observarse, como se decía antes, en un porcentaje importante de los casos, se observan distintos signos tardíos que son bastante graves. En este caso ustedes pueden observar deformaciones óseas, en este caso en el tabique nasal o en este caso en huesos de la pierna. Una visión característica para el odontólogo son los dientes de Hutchinson. Fíjense ustedes los incisivos bicúspide que se pueden observar en esta fotografía. El tratamiento de elección para la sífilis es la administración de penicilina G. Treponema pallidum es exquisitamente sensible a la penicilina y hasta el día de la fecha no se han descrito cepas resistentes. La penicilina que se utiliza más es la penicilina G en su forma benzatínica, es decir, una forma de alta dosis y de depósito, que permite la liberación lenta de la penicilina durante un periodo prolongado. En un paciente que no tenga HIV, que no tenga otra enfermedad de base, generalmente con una única aplicación sería suficiente para curar la enfermedad. Para aquellos individuos que son alérgicos a la penicilina, se utilizan tetraciclinas o macrólidos. Estos antibióticos no pueden usarse en la embarazada por su efecto teratogénico y entonces por ese motivo a lo que se suele recurrir es a la desensibilización materna a la penicilina para poder después administrar este antibiótico. Cuando se trata a un individuo con penicilina, uno de los efectos, un único efecto adverso que se ha notado es lo que se ha dado en denominar el síndrome de Harish-Hersheimer.
y que se caracteriza por un síndrome febril agudo que ocurre inmediatamente después o a las pocas horas después de haber administrado el antibiótico. Esto ocurre porque la penicilina actúa sobre la pared bacteriana, destruye a la bacteria, se liberan pirógenos endógenos de la bacteria que son los que actúan sobre distintos receptores del huésped, provocando el aumento de la temperatura corporal. Es algo que cede espontáneamente, que solamente con antitérmicos se soluciona. En cuanto a la prevención, el problema que tenemos es que no existe una vacuna contra la sífilis. No se ha identificado hasta el día de la fecha antígeno alguno que pudiera ser útil para ser utilizado como vacuna. De esta manera entonces, lo único que nos queda es realizar campañas de educación sanitaria para poner en conocimiento todas las conductas que se deben adoptar para tener sexo seguro y evitar la transmisión de la enfermedad. Por otra parte, una medida única y sumamente eficiente es el uso de preservativos. Por último, no vamos a terminar esta clase sin mencionar otras tres patologías causadas por treponema. En el caso de Treponema pallidum, subespecie endemicum, esta bacteria causa una enfermedad que se denomina vejel o sífilis endémica. En este caso, la transmisión del organismo no necesita ser por transmisión sexual. Directamente esta bacteria se transmite desde las lesiones de un individuo por contacto directo con piel erosionada de otro individuo. Esta enfermedad también reconoce una forma primaria y una forma secundaria. La forma primaria es más localizada, donde se ha producido el contacto, y una forma secundaria en donde aparecen lesiones con cierta diseminación en el organismo. No vamos a decir más de esta enfermedad y ahora se van a dar cuenta por qué les digo esto. Otra patología que debemos mencionar es el pian o frambesia. En este caso, la patología está transmitida por un Treponema pallidum, pero es de subespecie Pertenue. También en este caso, la enfermedad se transmite por contacto directo entre la piel lesionada, es decir, que tiene las lesiones, ya sea primarias o secundarias, y escoriaciones en la piel de otra manera sana. Y la tercera patología a la que les quería hacer referencia es una enfermedad que se denomina pinta o karate o enfermedad de Pinto. Está producida por un treponema, que género treponema, especie Carateum. En este caso también se producen lesiones cutáneas un poquitito más extensas y que tienen la particularidad que una vez que cicatrizan espontáneamente dejan regiones hipopigmentadas. Como ustedes pueden observar en esta fotografía del lado izquierdo, esto es un pie, y aquí se ven las manos con esta hipopigmentación que se establece en aquellas zonas en donde se habían producido las lesiones causadas por Treponema carateum. Solamente nombramos la presencia de estas tres últimas patologías porque vean ustedes cuál es la región en donde se presenta. Básicamente entre ambos trópicos es donde se encuentran las zonas endémicas de esta patología y nosotros no tenemos ninguna de estas tres patologías en la República Argentina. Por ese motivo se las menciono simplemente para que ustedes sepan de su existencia, pero no vamos a hablar más de ellos. En este diapositivo les dejo la bibliografía recomendada, los libros de texto y la bibliografía especializada en inglés para seguir los contenidos de esta clase en mayor profundidad. Damos aquí por terminada la clase de sífilis. Les agradezco su atención. Tengan ustedes muy buenos días.